Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma.
Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanecerá. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanece. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanecerá.
Pues listo, Ricardo, muy bien, muy amable, gracias a Dios. Muy buenos días tengan todos ustedes, con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, en este jueves 22 de febrero. Usted estará diciendo si es jueves o es viernes, porque Santanas veo. Sí. Jueves vemos, Santanas no sabemos. Pues con mucho gusto, saludándole desde Saltillo, Coahuila, a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nueva Son. Cada mañana les saluda el pastor Román García, y como siempre es un gusto saludar a todos ustedes, compartir con todos ustedes este tiempo, reconociendo que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, nuevas son cada día. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Estamos transmitiendo a través de Neuma Multimedia en las redes sociales, Neuma Multimedia en la aplicación, con el gusto de siempre de poder llegar a todos ustedes, comentar la buena palabra de Dios. Hoy jueves está con nosotros nuestro hermano Julio y César, los hermanos Santana, padre e hijo respectivamente, y gracias a Dios por un nuevo día. ¿Cómo amanecieron, Julio? Bien, gracias a Dios, pues contentos de estar aquí. Gracias a Dios. En jueves, ¿verdad? Jueves. Uh-huh. Sí, muy contento, perdón. Pues. No se sienten raros en jueves. ¿Eh? No, sí, pues muy contento de estar aquí también. Saludos a los que están ahí conectados. Gracias por estar ahí, gracias a nuestro hermano Ricardo. Dios lo bendiga, el hermano Richard aquí en la cabina. Con todos sus hijitos que ya están por el día de la escuela, sí, ¿verdad? Sí. Bien temprano, bien arregladitos. No, y contentos, no van con... Gracias a Dios. Sí, gracias. Buen día para ellos, y gracias a Dios por su familia, por este servicio, por esta disposición al Señor. Queremos recordarle que tenemos teléfono en cabina. El teléfono en cabina es el 844-696-8450, 844-696-8450. Y también tenemos el teléfono para mensaje WhatsApp en el 844-880-4873. Lo digo diferente, 84-48-80-4873. Algunos de ustedes ya están ahí conectados, ya están interactuando con nosotros. Gracias a Dios. Alejandro González, buen día. Rosa María Sánchez, muy buen día. A ustedes que ya están ahí interactuando, Dios los bendiga. A los que están conectados, pues gracias por estar ahí, gracias por compartir y etiquetar. Pues vamos a iniciar ya en esta mañana. Vamos a iniciar con la buena palabra del Señor. Sabe que siempre tenemos los tópicos de la palabra. Me llama la atención, alguien me mandaba un mensaje en la mañana y me decía: pastor, respecto a lo que dijo ayer, a las señales en los cielos y en la tierra, que estábamos compartiendo ayer en región Neuma, que se transmite a las 8 de los miércoles, 8 en vivo, y a la medianoche de los jueves, o en la primera hora del jueves, 91.3, y estábamos compartiendo acerca de las señales, cuando Dios derrama de su Santo Espíritu y dice que Él va a traer sobre nosotros ese derramar. Pues comenta la Escritura, nos cita la Escritura, que habrá señales en los cielos, en la tierra, prodigios, sangre y fuego y vapor de humo. Y alguien compartía conmigo, me decía: pastor, mire cómo están los volcanes, para que nos demos cuenta cómo está el vapor, cómo está el humo, cómo están las cenizas también, que es otra de las señales. Pues la verdad es que estamos viviendo tiempos muy interesantes, muy claros en la Biblia, si nos ponemos a meditar un poco en ello. Y pues habría que prepararnos, habría que arreglar las maletas, ¿verdad? En el sentido espiritual de que el Señor nos está haciendo un llamado a salir de lo que viene, a salir de un sistema corrompido, al salir de una dirección que lleva el mundo contraria a Dios. Y pues ahí está el llamado, ¿verdad?, de parte de Dios a nosotros, para que podamos corregir, enderezar, y que nada nos gobierne, solamente el Señor. Amén. Él es el Señor. Sí, yo creo que ya los tiempos que estamos viviendo ya no es para demandar señales, ¿verdad? O sea, es ponte a cuentas con Dios, ten comunión con Dios, ponte a orar,
y establecer un altar y no esperarnos a las señales, porque como le dijo aquí le dijo, ustedes no saben los tiempos ni las sazones. Sí, a los Esto no les toca. Sí. O sea, simplemente lo que nos toca aquí en la tierra, siendo agradecidos y en comunión con Dios. Sí, así es. Es un tiempo para considerarse, para meditar y para aplicarnos, porque nuestra redención está cerca. Sí, amén, amén. Nuestra redención está cerca. ¿Cuándo hubieran pensado los discípulos que casi 2000 años después de que ellos hacían esa pregunta que mencionas, que está ubicada ahí en Hechos 1, en versículos 5, 6, 7, cuándo hubieran pensado que 2000 años después casi apenas estaríamos entrando al cumplimiento de ese tiempo y de esos 2000 años? 2 días después, como dijo el Señor en aquel samaritano, aquí te dejo 2 denarios, si tardara un poco más, cuando regrese te pago todo. Un denario equivalía a el pago de un día. Eran 2 denarios, estaba pagando 2 días. La Biblia dice que para el Señor 1000 años son como un día y un día es como 1000 años. Entonces imagínense lo claro que está haciendo el Señor para con nosotros, ¿verdad? Sí, últimamente algo que Dios ha traído mucho en mi pensamiento, lo he estado meditando, es que somos peregrinos en esta tierra, o sea, somos pasajeros. Y pues sí, si bien es cierto que Dios va a reinar, complemento un poquito ahí, ya reina, perdón, sí. Pero desde la tierra va a reinar. Sí. Hablando del milenio de Cristo, ¿verdad? Sí, Pues después de su venida. Pero sí, él en su soberanía, claro que él es Rey de Reyes, ¿verdad? Él es el único soberano, pero sí, si algo ha traído Dios a mi mente es eso, que somos peregrinos, y pues eso es una verdad, wow, que implica pues muchos factores a contemplar, ¿verdad? El hecho de que somos peregrinos, simplemente el no atesorar nada material, ¿verdad? Pues el no hacer tesoros en esta tierra, sino de verdad atesorar y valorar lo eterno, lo celestial, lo espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permanecer, iglesia. Esto, lo material, lo natural, incluso nuestro cuerpo, lo que creemos y lo que está escrito, por eso lo creemos, es que pues va a pasar, es temporal. Y entonces las palabras de Dios, su espíritu, es lo único que va a permanecer. Entonces, por eso la Biblia dice, pues, o sea, si ciertamente fuiste resucitado, pues busca las cosas de arriba, pon la mira, que tu objeto de búsqueda, que tu objeto de anhelo, de búsqueda, de procurar, de alcanzar, sea lo espiritual, sean las cosas de Dios, porque ciertamente son las únicas que van a permanecer y las que pues van a tener valor, ¿verdad, Paz? Porque aparte que a veces tendemos mucho como iglesia, como pueblo de Dios, como el mundo, a relacionar mucho la bendición de Dios con lo material, ¿verdad? Con lo económico, y pues sí, es parte de, pero no reduzca el recurso, la bendición de Dios a lo económico, a lo material. Sí, son necesidades primarias, estamos de acuerdo, pues sí, claro que Dios lo puede llevar de un estado económico así a uno superior, claro que lo puede hacer, Dios es muy generoso, pero no reduzca ni confunda la bendición de Dios, el recurso de Dios a cosas materiales. Él nos bendice con su palabra, nos bendice primeramente con su palabra, con su Espíritu Santo, con sabiduría, con ciencia, con dones espirituales. ¿Para qué? Para ser sabios. Decíamos el martes, sabios para la salvación, ¿verdad, Paz? Sí, así es. Para la salvación. Vea lo que dice Hebreos, hablando de este peregrinaje en esta tierra, Hebreos 11, bien rapidito, pues. No, léelo, por favor, hijo. Yo aquí estoy contestando a algunos hermanos que ya están escribiendo. Sí, gracias. Gracias a Dios. Sí, Hebreos 11, 16, hablando de este peregrinaje, dice, habla de la fe, ¿verdad? Y luego de los héroes de la fe, que así le llama aquí, bueno, estos hombres que marcaron historia mediante la fe, dice en el 16, Hebreos 11, 16, pero anhelaban una mejor. Bueno, en el 14 dice, porque los que esto dicen, todos estos héroes de la fe, dice, claramente dan a entender que buscan una patria. Nos brincamos al 16, pero anhelaban una mejor.
Sí. Esto es la celestial. Amén. Y véalo en lo que termina. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sí, no se Amén. avergüenza de decir. Gracias, Dios. Sí, no, qué hermoso, ¿verdad? Y qué glorioso que hay un pueblo que va en pos de su anhelo es lo celestial, lo que no ha preparado el hombre, lo que ha preparado Dios. Si recordamos en Juan 14, el Señor decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya están las moradas, pero el lugar tiene que ser preparado. Como diciendo, cuando hemos recibido un huésped, ¿verdad? Alguien en casa, mira, va a ser en aquella habitación, nada más déjame preparo ahí. Y es lo que está diciendo. Okay. Ya hay muchas moradas. Solamente voy a preparar el lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Que esa es otra promesa que debiera ser muy alentadora para nosotros, porque dice que una vez que nos unamos al Señor en ese levantamiento que tendrá para con nosotros, dice, y nos juntaremos en las nubes con el Señor y así estaremos siempre con Él. O sea, imagínate, después de esa unidad que va a venir después de ese levantar, de ese arpazo es la palabra griega, de ese levantamiento, estaremos siempre para con el Señor. Entonces, pues qué glorioso, ¿verdad? Que el Señor. Amén. Pero ahora están todas las señales. Ayer comentaba, nada más brevemente, antes de hacer una primera lectura y ver lo que ustedes traen ahí también en las Sagradas Escrituras, que las lumbreras en los cielos son para señales. Okay. Y el hombre lo sabe. El hombre hoy es a través de las señales de las luces que puede identificar. Vamos manejando un carro y tú pones la direccional, pones a la izquierda, ¿qué estás diciendo? Hey, esta luz, esta lumbrera, vamos a decirlo, te quiere decir que voy a dar vuelta a la izquierda. O si la pones hacia la derecha, o si de repente frenas y prenden los stop, los rojos, tú le estás diciendo a la gente, hey, haz alto, o haz precaución. O si pones las intermitentes, reduce la velocidad. O si viene un carro que se está quedando dormido y tú le haces un cambio, o trae las luces largas y le haces un cambio de luces, siempre las luces son para señales. Okay. Y nosotros tenemos el sol y la luna para señales en nuestras vidas, y no solamente ellos, sino también las estrellas. Y el Señor hablándonos por su palabra, que ahí está su testimonio, que ahí están sus advertencias, pues nosotros tenemos que ser de los que se preparan, de los que no ignoran, y decir, Señor, me estás hablando. Sí, amén. ¿Verdad? Decía cómo dentro del tema de la marina, de los navegantes, utilizan las lámparas, las luces para estarse comunicando mensajes, ¿verdad? A manera de clave Morse y qué sé yo, qué infinidad habrá para dar señales con las luces. Okay. Sí. Y Dios lo hace también para con nosotros. De hecho, Él fue el que lo estableció. No Dios también lo hace, pero Él fue el que lo estableció. Y entonces, pues todo esto para que meditamos, se aproxima un eclipse total de sol. Yo he comentado que cuando el eclipse, hay Biblia para demostrar eso, que cuando el eclipse tiene que ver con el sol, es algo que afecta al mundo. Cuando el eclipse tiene que ver con la luna, es algo que Dios advierte acerca de Israel. Entonces, es muy importante, o la combinación de esto siempre trae señales, pero lo importante, lo que queremos comentar es que el Señor a través de las señales advierte a los seres humanos, y como alguien me ha mandado un mensaje en la mañana, mire Paz, cómo están los volcanes, y la Biblia dice que es parte de las señales es en la tierra sangre y fuego, vapor y humo. Entonces imagínate todo lo que está ocurriendo en el mundo, y Dios queriendo mostrarse a nosotros, siendo bien claro, o sea, porque Él estableció los protocolos, porque Él estableció los parámetros. Entonces es de suma importancia que nosotros entendamos ese llamado de Dios para nuestras vidas,
y vayamos, ¿verdad? Pues incluso él dice que él no hará nada, Dios no hará nada sin avisarle a sus siervos, a sus profetas, a esas personas que se han vuelto de socios a amigos, ¿verdad? Sí, porque les dijo, el siervo, perdón, no sabe lo que hace el Señor, pero ustedes se van a hacer mis amigos, mis socios, porque les haré saber. Entonces, sí, Dios siempre ha usado las lumbreras y para dar señales, y a lo mejor sí, ¿cómo decirlo? Pues va a ser la diferenciación, por así decirlo, voy a tener cuidado de si Dios siempre, en toda la historia bíblica y hasta la fecha, ha usado este tipo de señales con las lumbreras cuando está por hacer algo, pudiéramos incluso decir estos justos juicios de Dios, como decirlo así, que ha hecho a través de la historia. A veces unos que sí marcaron y otros que no, pues ahí está el diluvio, ¿verdad? Es un evento que marcó la humanidad por completo, otras no, pero muy seguramente que cuando pasan... Y que en ese tiempo también, hijo, les avisó. Sí, fíjate. sí, totalmente. Lo juzgaron de loco y puso señales en los cielos. Sí, y le digo, entonces... Sí, Dios siempre como que, y muy seguramente que le dice a sus siervos y aparte usa lo que Él estableció para darnos señales antes de hacer es como que este tipo de eventos o de justos juicios o algo ahí, como si le parece familiar este lenguaje, pero sí también, o sea, si bien es cierto eso, esto es el hecho de estos dolores, o sea, una cosa es eso, por así decirlo, Paz, y los dolores de parto también, o sea, esos sí son de que también pudiéramos decir que ya estamos entrando en estos tiempos, ¿verdad? Pues, o sea, sí, yo creo que ya tiene bastante rato el tema de los dolores de parto. Mucho. Las profecías que Jesús nos da, que el Señor nos da a través de su palabra, son repetitivas. Son cíclicas. ¿Cuál era el término que dijo Paz que sabía que igual los pastores lo podían responder? Los pastores podían... Cuando una profecía se cumple repetidamente o en parcialidades o se vuelve a cumplir en diferentes tiempos. Se me va ahorita el término, alguien de los que está conectado seguramente se acuerda. Me quedó pero vamos a poner un ejemplo. Lo que Jesús dijo que iba a acontecer, aconteció solamente 40 años después. O sea, las profecías que tú ves, por ejemplo en Mateo 24, que van a ser dispersados, que habrá pestes, que habrá guerras, eso se cumplió apenas 40 años después. Después de que Jesús muere y resucita, todo lo que Jesús dijo, 40 años después se estaba cumpliendo con una revuelta entre los judíos, peleándose contra los romanos, que en el tiempo de Jesús estaban en paz, ¿eh? O sea, había cierta anuencia, cierta la palabra no sé si es doble cumplimiento, cíclica, sí, Beto, cuando la profecía, que es lo que dice el Señor, se cumple en un periodo y luego se vuelve a cumplir en otro periodo. Ese es el término que estoy tratando de recordar. Aquí dice doble cumplimiento cíclico, pero hay un término para el estudio de... Pero el punto es que solamente 40 años después, las profecías que Jesús dio respecto a los últimos tiempos, solamente 40 años después, se cumplieron todas. O sea, hubo eclipse, bueno, voy a señalar para que no nos confundamos de qué estoy hablando. Y esa profecía se vuelve a cumplir y se vuelve a cumplir, pero al hecho de cumplirse no está totalmente cumplida, sino que hay una parcialidad que te deja ver que lo que Dios dijo fue cierto. Es decir, imagínate si las profecías solamente que Jesús dijo se estarían cumpliendo en este tiempo, nadie de esa generación logró ver como diciendo, entonces no va a pasar nada. Pero el Señor en esa generación les dejó ver cumplimiento, porque cosas como estas se cumplieron. Se levantará nación contra nación. ¿Dónde pasa? En Mateo 24. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Miran que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Les advierte. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Solamente después de que Jesús dijo esto unos días, hubo un terremoto.
cuando Jesús murió y resucitó. Bueno, cuando murió, solamente hubo terremoto y ese mismo día, cumplimiento progresivo pudiera ser el término. Hay un término bíblico dentro del estudio que ahorita no recuerdo, pero gracias, Beto Algudiño. Sí, es un cumplimiento progresivo, cíclico, pero solamente, nada más para que nos demos una idea, solamente unos días después que Jesús está diciendo de esto de terremotos, ese mismo día que Jesús está muriendo, hay un eclipse de sol, porque fue en pleno día, sí, que dura 3 horas. No en Israel, en toda la tierra. ¿Cómo es eso? Solo el Señor puede. 2. Ese mismo día hubo un terremoto. Dice la Escritura que que hubo un gran terremoto que partió las peñas y que gente que había muerto, santos que habían muerto, salieron a luz. Solamente en esas fechas. Entonces, ya ahí pudieron decir, ya se cumplió, y ya se estaba cumpliendo. Porque la palabra de Dios tiene eso, que aunque tiene un cumplimiento final, concluyente, hay cumplimientos parciales para que aquellas generaciones que lo están viendo logren ver, no estoy jugando, esto es en serio. Ahora, hay ciertas señales que no se cumplirán hasta que, por ejemplo, cuando veas reverdecer a la higuera, nadie de ellos vio reverdecer a la higuera. Ellos la vieron secarse. Ellos vieron cómo Israel dejó de ser nación, sí, apenas 40 años después. ¿Sí me explico? Porque se levantará reino contra reino, nación contra nación, habrá pestes, hambres. Todo eso se cumplió en un periodo de 40 años. Okay. En esa ciudad que Jesús estaba hablando. Terremotos en diferentes lugares, todo esto será principio de dolores. Entonces imagínate desde cuándo comenzó el principio de dolores. Desde que Jesús está diciendo estas cosas. Okay. Los entregarán a tribulación y los matarán. Todos los apóstoles murieron sacrificados. ¿Tú crees que no vieron cumplimiento de la profecía? Porque antes de que nosotros lo veamos como la persecución o la persecución de Pablo, de Nerón, qué sé yo, ellos ya estaban viendo la persecución. Ellos fueron martirizados. Ellos dicen, no se está cumpliendo. Entonces, sí, amén, pero esa profecía se sigue repitiendo hasta que llegue un punto donde se dé el alumbramiento, porque los dolores de parto serán hasta que se dé el alumbramiento. Ese principio de dolores está hablando de las contracciones y de la dilatación que está ocurriendo en una mujer, como conforme se acerca la fecha, van a empezar a darse esas contracciones, calambres, dirían las mujeres, y ay, me dio un piquetito y ahora me dio más fuerte y ahora me dan más seguidos, hasta que finalmente se dé a luz toda la verdad. Porque eso es lo que va a ocurrir. Sí. Y dice, entonces os entregarán a tribulación. Ellos vieron cumplir esta palabra. Y los matarán. Vuelvo a insistir, todos ellos fueron martirizados. Sí. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Todo esto ya se ha cumplido. Sí, sí. Ajá. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, se predicará el evangelio. Pero luego hay señales muy concretas. La abominación desoladora de Daniel, que no se ha visto. Eso no ha ocurrido. Aunque en cierto sentido, cuando se destruye el templo, el segundo templo, en el año 70 de nuestra era, colgaron ahí los romanos en el templo unos baluartes de idolatría, pero ese no es el cumplimiento. Alguien pudiera decir, no, es que mira, ahí ya colgaron, pero dice la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Y ese es un evento que no les tocó ver, pero imagínate cuando muchos de ellos fueron perseguidos, fueron muertos, murieron en pestes, dijeron, ya se cumplió el tiempo. Y muy seguramente para ellos, yo por eso siempre lo digo, no tardarás más de 50 años en ver el cumplimiento de todo esto en tu vida. ¿Por qué? Porque o una u otra, o te vas a morir o el Señor va a venir pronto.
¿Verdad? Entonces, Sí. si tú le das toda una leída, vas a ver, oye, y que va a haber falsos cristos, falsos profetas. Esto ya lo ha visto la iglesia. Pero hay ciertos detonantes que dices, estos son los que marcan finalmente el alumbramiento. Uno de ellos, que no se había cumplido, es el resurgimiento de Israel como nación. Ajá, sí. Eso ocurrió el 14 de mayo del 48. Ya tenemos 70 y tantos años de eso. Imagínate. O sea, ya es algo inminentemente, no hay para dónde hacerte. Y Jesús dijo, no acabará esta generación sin que se cumpla. ¿Quién está tan cerca de eso como nosotros? Nadie lo ha estado. ¿Me explico? Ahora, es que vemos que hay terremotos, que vemos que... Sí, siempre lo ha habido, que hay guerras, siempre lo ha habido. Pero esos se vuelven cíclicos para llevar a cada generación que le ha tocado vivir a ver la parcialidad del cumplimiento de las profecías. Mira, nos persiguieron, conforme dice la Escritura, pero a ellos no les tocó ver la abominación desoladora. Habrá un grupo de judíos, un grupo de cristianos, que les va a tocar ver eso, a lo mejor a nosotros. Yo estoy muy seguro que es esta generación a la que nos toca ver, porque estamos muy cerca. Sí, wow. Pero hay varias profecías que Jesús dijo aquí, que ellos les tocó ver, dijeron, ya, es el fin. Y algunos tuvieron que morir y dijeron, pues no me tocó ver la resurrección de Cristo, pero ya es el fin. Pero de alguna manera vieron el cumplimiento porque les tocó ver parte de lo que Jesús dijo. ¿Me estoy explicando? Aunque hay ciertas señales, vuelvo a insistir, el resurgimiento de Israel, el resurgimiento del hebreo en Israel. O sea, Israel llega y no habla hebreo. Hasta la fecha hay un curso, ellos han desarrollado los cursos intensivos para que la gente aprenda hebreo más pronto. Entonces, ahorita puedes aprender inglés, otro idioma, el alemán, qué sé yo, bajo el sistema de ellos en meses. Porque ellos lo implementaron para que la gente aprendiera el hebreo, porque llegan de otras naciones pero no hablan hebreo. Y tenía que resurgir el hebreo, tenía que resurgir el shekel como moneda. Tenía que haber ciertos cumplimientos que dicen, esto es. Pero vuelvo a lo mismo, el Señor nos, como de alguna manera, para traer consuelo en esa generación, pero también porque ya comenzó el inicio de dolores. Imagínate, la ONU, que nace en el 46, a ver, ahí me van a buscar el dato en Google. La ONU nace con un eslogan, paz y seguridad. Y entonces, eso estamos hablando del 46, 45. Y la ONU nace diciendo paz y seguridad. Y una de las profecías que tenemos aquí dice, cuando digan paz y seguridad, fájate. Y entonces hubo una generación que al ver eso, que ya murió, ya se cumplió el tiempo. Ahora, cuando se hacen los tratados de Abraham, firmados comentados por Kushner, el yerno de Trump, los tratados de Abraham se manejan bajo el eslogan paz y seguridad, y eso tiene unos años. O sea, estamos hablando de un lustro, ¿verdad? 5 años, no tendrá más, donde nosotros estamos diciendo, oye, estamos más cerca, claro, porque cada vez vemos más esas contracciones, cada vez vemos más intenso, y estamos a un punto en el cuando dices, oye, ¿qué tan cerca estoy? No sé, pero está por darse a luz. Entonces, los señalamientos existen y están en las lumbreras, pero también, ojo, esto lo voy a decir con mucho cuidado, están en los entendidos. Ya no hables de las estrellas, ya no hables del sol y la luna. Ahora habla de los que enseñan la palabra de Dios, de los que están entendiendo las profecías. Perdón, no nos queríamos ir para acá, pero vayamos a Daniel, por favor. Ya no hablemos del sol, ya no hablemos de la luna, ya no hablemos de las estrellas. Vamos a hablar
de lo que el Señor le dijo a Daniel. Capítulo 12, por favor. Gracias a todos los que están ahí y que están compartiendo. Qué bendición. Nos manda saludos su hermana Mayra. Saludos, pastor, hermano Julio. Ustedes el pueblo de Dios. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermana, así sea. Fíjate lo que dice Daniel capítulo 12, cualquiera de ustedes que lo quiera leer. Dice en el versículo 2, y vamos a leer hasta el 3, 2 y 3. Daniel 12, 2 y 3. Dice el verso 2 de Daniel 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ojo, los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, la luz de las estrellas. ¿Qué más, Julio? Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces los que enseñan, no quiero decir los que enseñamos, pero los que enseñan, dice, el 3, ¿verdad? Sí. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Todo aquel que entiende va a resplandecer, va a brillar en medio de una generación de tinieblas, donde se dijo, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Pero sigue diciendo, los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan son dos personas diferentes. Una cosa es el que entiende y otra cosa es el que enseña. Okay. El que entiende, pues entiende, gracias a Dios, pero el que enseña no solo entiende, sino que aparte lo explica. Uh-huh. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Esto me dice Alejandro González, cita, Daniel 12, 2 y 3. Pero déjame, lo dejo aquí escrito para que quede el registro. Entonces, con mucho respeto, no me estoy metiendo aquí diciendo, nosotros enseñamos, no. Solamente estoy diciendo que si Dios da señales a través de las luces, yo estaba leyendo en la mañana, antes de venir para acá, a Isaías y a Ezequiel. Isaías y Ezequiel. Los dos personajes, habláramos de Jeremías y de otros, ellos eran señales para su pueblo. Sí. Vas a andar desnudo. Voy a andar desnudo. ¿Por qué voy a andar desnudo? Imagínate. Sí. Vas a andar desnudo y cuando te pregunten por qué andas desnudo, les vas a decir, porque así van a andar ustedes. Yo soy la señal. ¿Quién era la señal? El que enseña. Los profetas. Entonces, una persona entendida, por eso es muy importante quién te enseña. Es muy importante la fuente. ¿De dónde viene la información? Porque, pues, sabemos que hay estrellas caídas y sabemos que hay estrellas. Dice que el enemigo arrastró a la tercera parte de las estrellas. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿qué señales estarán dando? Unas que confundan a la gente, ¿verdad? Mientras que los entendidos y los que enseñan, no dice los que enseñan. De hecho, vuélvelo a leer, por favor. El 3. Sí. Dice el 3 de Daniel 12. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Los que enseñan la justicia, no son los maestros. Porque este tiempo, que es un tiempo de apostasía, se multiplicarán los maestros. Pedro dijo, así como antes había falsos profetas, ahora habrá falsos maestros. La apostasía de hoy no está en el falso profeta. Bueno, obviamente se va a levantar uno que se llama el falso profeta. Uh-huh. La apostasía de hoy está en los falsos maestros. Entonces, un señalamiento de parte de Dios es que los entendidos como el firmamento van a resplandecer. Todos los que entiendan los tiempos que vivamos van a brillar. Uh-huh. Pero los que enseñan la justicia, que están en un grado, perdónenme, más allá, más cercano a Dios, estos que enseñan la justicia, no enseñan su doctrina,
no están con sus, mira, a que a mí me enseñaron así y así. No. Están enseñando la justicia de Dios. Amén. Estos tienen otro tipo de resplandor. Como estrellas. Una cosa es el brillo del firmamento y otra cosa es el brillo de las estrellas en particular. Ok. Sí, qué diferente. Si las estrellas, juntamente con el sol y la luna, fueron dadas como señales para mostrarle al hombre, pues ahora imagínate una vida que enseña la justicia, diciendo, hey, viene este tiempo, hey, prepárense, hey. Por eso la importancia en este tiempo de ser entendidos de los tiempos que vivimos. Exacto. Amén. Entendidos para resplandecer como firmamento, pero bajo el entendimiento enseñar la justicia, para resplandecer como estrellas que dan señales. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Las potencias de los cielos serán conmovidas y una tercera parte de los ángeles, de las estrellas, voy a decir estrellas, arrastraría a Satanás en su caída. ¿Cuál es una característica de este tiempo? La caída, la apostasía. El que alguien estaba enseñando algo y de repente se vino una moda y ahora está enseñando otro. Nada que ver. Así es. O sea, la remoción de esa luminaria. Oye, pues ese foco pues, daba luz y mira, ya vinieron y ya se fundió. O lo apedrearon y mira. Okay. Entonces, cuán importante es ser entendido, pero enseñar la justicia. Y estar aventando destellos de luz. Oh, Señor. Luz del Señor. Levántate porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová sobre ti. Esa gloria resplandeciendo para decir, hey, atendamos, hey, busquemos, hey, sirvamos al Señor. ¿Por qué? Porque para eso puso las señales. Así es. Y luego el apóstol Pablo dice que alumbramos como luminares, como estrellas en este mundo. Entonces, parte de lo que se le dijo a Daniel, este tiempo es un tiempo complicado. Los entendidos entenderán. Y él habla de la resurrección. Ahora, piensa por favor, nada más piensen por favor, donde el Señor dijo, muchos resucitarán. Pues cuando Jesús murió, no resucitaron algunos. Sí. Lo dice la Biblia. Algunos santos resucitaron y fueron vistos en Jerusalén. O sea, ¿no tiene cumplimiento eso la profecía? Claro. Para decir, ¿verdad que sí hablo en serio? Sin embargo, viene un momento donde se va a desatar todo esto y va a llegar a conclusión. Todo misterio de Dios quedará revelado. Pero Dios tiene el poder para decir, te lo doy en plazo si quieres, pero de que se cumple, se cumple. Que de ahí tan importante a la comunión con nuestro Señor, porque ser entendidos de los tiempos que muchas veces no entendemos. Y ves, o sea, no es de que, bueno, no lo entiendes, pero sí lo ves. Pero de ahí la importancia de la comunión con nuestro Señor Jesucristo y ser entendido del tiempo y ponerte en comunión con Él. Estar en comunión y, Señor, yo no entiendo esto, pero muéstramelo. Y venir aparte y preguntarle a Él. Pero sí estar en comunión siempre con Él. El verso 2 que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero ¿cómo van a despertar? Dice, unos para confusión y otros para... Ahora no dice todos. Muchos. Dice muchos. Sí, muchos de los que duermen. Que es algo que lo que hay que meditar. No dice todos, dice muchos. Okay. Ahora, nada más, es que estos temas son muy apasionantes y si a alguien le interesa y puede meditar en ellos, te adentras. Pero mira lo que dice el 12:8. O sea, porque habrá muchas cosas aquí que no decimos, pastor, no estamos, ni las comprendemos o son difíciles, o hay tantas teorías sobre esto. Aquí no estamos hablando de teorías, aquí estamos hablando de enseñar la justicia o ser entendido, nada más. Sí, amén. Y si Dios en cierto sentido nos da cierto entendimiento o enseñamos en cierto sentido la justicia, o sea, no nos estamos colocando ahí
pero estamos en el entendido que pudiéramos participar fraccionalmente en algo de lo que está diciendo ahí. Porque enseñamos. Ahora, mejor que enseñamos justicia y mejor que seamos entendidos. Sí, amén. Pero en el 12:8 le dan otra clave a Daniel porque él no está entendiendo lo que le están diciendo. Y es que en muchas ocasiones recibes la profecía, pero no la entiendes. Miren, yo platiqué, Dios me habla por sueños, le habla a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia. Me gusta mucho, pero el año pasado, antes de tomar unas vacaciones, que el Señor nos regaló, siempre, todo por gracia. Me acuerdo que yo vi incendios y gente en el agua para huir de los incendios. Y yo dije, y yo voy a ir al agua. Se me hace que va a ser esto. Yo lo soñé y me puse a orar, Señor, ten misericordia. Y si nos quieres advertir de algo, por favor, gracias. Y ayúdanos y sea tu voluntad. Nada. A los pocos días que sueño, empiezo a ver las escenas de Hawái. ¿Se acuerdan con los incendios? Ahorita estaba en Chile, incendios. Se especula mucho, hay todas historias, ¿cómo se le llaman a estas historias? Teorías de conspiración respecto a eso. Pues será el sereno. Pero el punto es que a mí Dios me advirtió y me puse a orar sobre ese tema. Y cuando lo vi ya en las noticias dije, wow, yo vi esto. Y era en un lugar donde había agua, estamos hablando de Hawái, obviamente yo no fui allá, pero la gente para huir del fuego se metía al agua. Yo lo vi en mi sueño, para sobrevivir. Sí, okay. Y no termina de quedar claro lo que está pasando, pero parte de las profecías para el último tiempo es que se va a quemar gran cantidad del territorio, de la tierra que conocemos. Sí. Ahora, el Señor que nos habla, nos muestra cosas que a veces no entendemos y luego las entendemos con el tiempo. Pero aquí a Daniel le ocurre algo en el 12:8. Y vamos a leer 8 y 9. Daniel 12, 8 y 9. Lo leo. Dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Lo hace manera de pregunta. Y el verso 9 dice, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Perdóname, hay que leer también el 10. Dice, y muchos serán limpios y emblanquecidos. Cumplimiento con la predicación del evangelio. Pero le dice, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dice, tú no te preocupes, no es para tu tiempo, pero te lo estoy avisando, porque imagínate la comunión que tenía Daniel, que Dios le tuvo que revelar cosas a futuro. 2600 años antes de que ocurrieran. Entonces imagínate. O sea, no, a Juan le reveló. Claro, porque el libro sellado, ¿quién te dice que el libro sellado no es el que se abre en el capítulo 5 de Apocalipsis? Que el libro sellado vienen siendo los juicios de Dios para la tierra. Ese es el libro sellado, no es la Biblia. Es los juicios de Dios, obviamente que es una parte de la Biblia, pero de lo cual debe estar sellado para un tiempo, porque se empiezan a abrir los sellos, el anticristo y la guerra y las enfermedades y las pestes y la persecución de los piadosos, y luego el sexto sello, y luego las catástrofes a nivel global, con terremotos, con caída de estrellas, que luego habría que meditar a qué se refiere, con toques de trompetas, ¿qué más son? Toques de trompetas, son sellos, son toques de trompetas, son copas de ira, y luego 7 truenos, que en la Biblia no registra qué dice. Entonces Daniel dice, Señor, ¿pero qué me estás hablando? Y dice, y yo oí, mas no entendí. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y mire cómo le responde. Anda, Daniel, anda. Pues estas cosas, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Un libro que habla de mucha profecía que tienen los judíos, porque ellos obviamente no tienen el Apocalipsis. Dicen, no, eso no es, el Nuevo Testamento no es. Pero un libro que no leen, Daniel, es un libro sellado, y es el libro para el tiempo del fin. No lo leen. Hubo un tiempo que lo excluyeron y luego lo volvieron a incluir. No lo leen.
No hay énfasis esto. No. Por más que quitemos hojas de la Biblia, no quiere decir que no se van a cumplir. No se van a cumplir. Los entendidos comprenden. Dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas al tiempo del fin. Tú no lo vas a entender, le está diciendo. No es para ti. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Son tres: limpios, emblanquecidos y purificados. Tres verbos que ocurren en nosotros como pueblo. Habría que meditar en estos tres. Sí. Ser limpiado, ser emblanquecido y ser purificado. Okay. ¿Cómo se da este proceso en la iglesia? ¿En qué área voy yo? Okay. Limpio, emblanquecido, purificado. ¿En qué? Habría que meditarlo porque no es lo mismo ni se escribe igual. Okay. Dice, y limpios y emblanquecidos y purificados. Son tres cosas. Okay. Pero luego dice lo siguiente: los impíos, los malos, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Ese será el gran problema, que estando viviendo el destape de los sellos, estando viviendo los toques de trompeta, estar viviendo las copas de ella, y no van a entender. Viendo no ven. Y ninguno de los impíos entenderá, uno solo no entenderá lo que está viviendo. Pero los entendidos comprenderán. Entonces, imagínate la importancia de estos temas en la iglesia. Sí, amén. Yo lo dije que durante años, yo tengo pues ya bastantito tiempo de ser pastor, no sé ni cuánto, pero pues más de 20 años sí los tengo. Y yo en 15 años, no sé, en 16 años no quise meterme a estudiar Apocalipsis. Nada más lo que sabes, nada más lo que ya, no prediques de Apocalipsis. Hasta que el Señor nos permitió estudiar Apocalipsis los domingos, pues nos aventamos 4 años, 5 años. 4 años. Estudiando Apocalipsis. Cada domingo. Y entonces para mí se abrió algo que estaba sellado. Y hoy no es que entienda todas las cosas, no es que comprenda todas las cosas, pero hay un entendimiento respecto a lo que estamos viviendo, y me alarma que haya gente que no está entendiendo. Pero claro, aquí dice. Ahora, ¿por qué leímos este pasaje de Daniel? ¿Y por qué no estamos orientando hacia acá? Porque así como las lumbreras, así como las luces sirven para señal direccional, cambio de luces, frenar el stop, así como las luces, igual en un tablero, yo tengo señalamiento. Revisa el aceite, la temperatura. Yo tengo luces que me señalan. Sí. No solamente al que viene de frente, al que viene detrás, al que va a un lado, a otro. Yo tengo luces que me señalan. Bueno, Dios dice que de estos entendidos tienen un resplandor como el firmamento. Pero que hay alguien más allá que los entendidos, que son los que enseñan la justicia. Y recalco, la justicia. Hay muy buenos maestros, pero enseñan otras cosas. Pero cuando se enseña la justicia de Dios, que dice a la multitud. A la multitud. También allá se le especifica. A la multitud. Sí, porque no es algo que en secreto, no, es a la multitud. Los que enseñan la justicia a la multitud, dice que son como estrellas. Y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua, eterna. Habría que meditar también ese término, perpetua eternidad. Okay. Como también hay Hebreos dice vida permanente en él. Bueno, son otras cosas. Pero perpetua eternidad, ya de que dije eternidad ya es no, perpetua eternidad. Entonces, Daniel brilla para nosotros hoy leyéndolo. Zacarías brilla para nosotros. Pero los que entiendan también brillan. Y los que en base a lo que dijo Daniel y Jeremías y Zacarías y Juan y lo que tú me digas, y enseñan justicia, también brillan, pero ya más específicamente, como puntos en medio del oscuro, ahí está ese. Y también son por señales. Amén. Sí, sí. No, sí tiene mucho sentido, pues Dios dijo,
Hay un versículo donde Dios dice, y si no hubiese dejado un pequeño remanente, ese como... Vendríamos a hacer en Isaías capítulo 1. Sí, pero, o sea, ¿cómo Dios tiene esa esperanza en ese Vendríamos remanente? a ser como Sodoma. Como Sodoma, sí. Dice, si no hubiese dejado un pequeño remanente. Entonces, cuán importante es que haya entendidos, pero que haya quienes enseñen la justicia en este tiempo. ¿Y por qué es importante? Yo lo entendí parte de esto. Siempre el entendimiento es parcial, la comprensión es parcial, no es total. Aquí, Daniel, imagínate todo lo que le revela y dice, no entendí, Señor. Anda, Daniel, esto está sellado, está cerrado. Tú vas a dormir. De hecho, le explica, dice, tú irás hasta el fin. ¿Dónde dice eso? 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. Al fin de los días, tranquilo, ya tú. Esta herencia Se finir, ya tienes herencia, tú tranquilo. Señor, pero está sellado. Pero él está haciendo referencia para nosotros, por lo que Dios le reveló. Está brillando ahí. Yo soy un convencido que los sabios, los magos, que dicen que los reyes magos vinieron a adorar de Oriente, eran discípulos de la escuela de Daniel. Yo estoy un convencido. Que Daniel enseñó la justicia. ¿Tú crees que los que enseñan la justicia, tú crees que él no enseñó la justicia? No, pues o sea, hasta ahorita nos está haciendo luz. Claro. Pues, eso se refiere. Y entonces que vengan los magos de Oriente. De Oriente, ¿dónde estaba Daniel en Oriente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y ustedes quién les avisó? No, de cuates. Dios habla. Dios, no lo necesita ustedes, Dios habla. Amén. Pero sí pasa, o sea, falta quien enseña la justicia, porque a veces nosotros decimos, estuvo muy buena la prédica, cuando quiero que me endulcen el oído. Lo digo con mucho cuidado. Sí. Cuando quiero que me endulcen el oído. Y a veces está muy buena la prédica, ¿verdad? Sí. Pero cuando ya te amonestan y te exhortan, hay como que hasta sales enojado. Pero no es otra cosa más que enseñarte tú. Pero es que hay que enseñar la justicia. Exacto. Es que recalco en eso. ¿Cuánta gente predicará lo que quieras o enseña lo que quieras? Y vuelvo a insistir, algunos ni siquiera son malos maestros, son excelentes maestros. ¿Pero qué estás enseñando? Así es. La fuente. ¿Qué estás enseñando? ¿Estás enseñando justicia? ¿Estás enseñando tu doctrina? ¿Estás enseñando para obtener dinero? ¿Qué estás enseñando? Y aquí el resplandor se da porque enseñan la justicia a la multitud. Así es. Dice, necesitamos training de Daniel, Apocalipsis, Zacarías y los otros libros proféticos. Sí. Y dice Beto el Gudillo por 2, y yo también. por 3. Sí, claro. Pero imagínense lo importante de los tiempos que vivimos, porque eso sí te aseguro, tú eres una generación privilegiada. Ya, por favor. No, ya suélteme, no digas. Claro, nosotros somos una generación privilegiada, porque si no nos toca ver el arrebatamiento, nos toca hacerla, que yo estoy seguro que sí. Muy probable que sí. Pero si no nos toca verlo, dice que la generación puede durar entre 80 y 90 años. Eso dice, 70, y en los más robustos 80. Eso dice el Salmo 90, lo que quiso decir. Y si esto fue en el 48 y estamos en el 2024, ¿cuántos años faltan para que se cumplan los 80? 2. Aquí hace un comentario a nuestro hermano Beto Algudiño. El doctor David Diamond, que lo conocemos y honramos ese ministerio, dijo en una ocasión que el rey David preparó los regalos que le llevaron los sabios de Oriente, hablando de lo que vinieron los magos. Pues muy seguramente tiene sentido. Es que un entendido, pues si José dijo, me voy a morir, pero se llevan mis huesos. Así como diciendo, él estaba diciendo varias cosas. No me quedo aquí, número 1. Segunda cosa, va a pasar un buen tiempo. Voy a quedar en huesos, pero se llevan los huesos. O sea, el entendimiento que había. Sí, qué seguridad, ¿verdad? Sí, así es. Sí, hermano, pues habría que considerarlo. David Diamond es judío y es un hombre entendido
muy entendido. Mis respetos, la verdad. Buenos días, pastor y hermano Santana, un abrazo fraternal, que el Señor le siga dando de su tiempo. Hermano Norma Rosales, bendiciones. Dice ahí mismo Unice, dice, amén, pastor y hermanos. Julio César dice, a mí me daba miedo leer Apocalipsis hasta que empecé a tener un par de sueños sobre el fin de los tiempos y empecé a leerlo. Amén. Me estacioné para poder escribir. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Pero sí es pues sí hay que tener entendimiento, hay que pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? Pues para leer Apocalipsis. Sí, no, pero Zacarías, Apocalipsis, sí. Daniel. Pero sí son temas que la gente, el mundo, la iglesia, todos necesitamos escuchar, refrescar, retroalimentar, porque pues sí, está cerca, Dice Alejandro González, dice, ojalá no veamos el arrebatamiento, sino que lo experimentemos. Ah, sí. Sí. Verlo en primera persona, ¿verdad, hermano? Sí, es cierto. Sí. Porque si lo vemos y nos quedamos, ¿qué vamos a hacer? Wow. Buenos días, pastores, Dios les bendiga, dice hermana Graciela. Bueno, y es que el punto es, yo sé que hay gente por ahí que está enseñando, es que no hay un arrebatamiento secreto. Ojo. Están diciendo que el arrebatamiento no será un evento secreto, inesperado. Cuando Jesús dijo, en un abrir y cerrar de ojos, estarán dos y uno será tomado, otro será dejado. No necesita ser secreto, pero aún así los impíos no van a entender. No comprenderán. Todo lo que Dios ha hecho no ha quedado secreto. Jesús murió y resucitó. ¿Y qué les tuvo que predicar Pedro? Ustedes lo mataron. ¿Qué hacemos? Ahí resucitó. Y lo vimos ascender. ¿A poco Dios tiene que hacer público todas las cosas? No. Los entendidos entienden. Exacto. No es un arrebatamiento secreto. Es un arrebatamiento que muchos tienen décadas, yo no. Tienen décadas hablando de él. ¿Cómo va a ser secreto? Y sí. Cuando ocurra, eso sí, muchos van a tratar de encubrir. Ajá. De decir, no fue esto, mira los extraterrestres, mira aquello, mira Yo digo, si lo están poniendo delante de nuestros ojos, sí. En películas como de Disney, de los Avengers, ¿de qué le pasó a este? Es que fue, ¿cómo se llama? Flipping, que le llaman que desaparecen, el flipeo, sí es flip, y que personas desaparecen y luego vuelven a aparecer en 5 años. Entonces, la realidad es que tenemos que ser entendidos. Sí. No es un tema que nos debe de obsesionar. Es el tema que Dios está revelando juntamente con la santificación, juntamente con predica. Es un tema de salida. ¿A qué me refiero? Mientras vas saliendo, tienes que estar haciendo esto porque es tu salida. Ok. Sí. Dice que va a salir el otro a dar sus teorías. Sí, seguramente. No, sí. Pues ya lo están diciendo. Ya lo están anunciando. Pero aquí dice que los impíos no van a entender. Entonces, no necesita ser secreto. Mucha gente ni siquiera, cuando ocurra, ni lo va a entender. Sí, dice en Apocalipsis, y ni aún así se arrepintieron, o sea, ni viendo lo que vean ni ocurriendo, no se van a arrepentir. No, porque entendiendo te arrepentirías, pero pues no. Entendimiento cegado. Ahora, a mí sí me llama la atención que Dios diga en Daniel que los que enseñan la justicia serán como estrellas, y las estrellas se están aventando destellos. Están diciendo, hey, prepárate. Hey, considera lo que va a ocurrir el 8 de abril. Piensa en qué etapa estamos viviendo. Piensa cómo estás viviendo tu vida. Piensa si estás honrando a Dios, si estás resplandeciendo. Porque si eres un entendido, no dice los cristianos, no dice los judíos, dice los entendidos. Amén. Ok. Entonces el que entiende resplandece. Sí. Porque el entendimiento no es solamente la comprensión, sino el que lo estás viviendo en una vida práctica. Una vida eterna, como dice aquí el verso 2.
para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua. Confusión, o sea, no van a saber ni qué les pasó. Imagínense. Es terrible. Se los va a tener es que el mundo los está preparando, pues, o sea, está preparando sus teorías, entonces ahorita pues nosotros estamos llamados a estar como las vírgenes, las que fueron las prudentes y no las insensatas. Ahora, si nos vamos para allá, créanme que no era la intención, amados que están ahí, no era la intención. Siempre hacemos una lectura, pero el Señor lleva las cosas. Es que también lo que ya está pasando, para lo que está pasando, yo digo que en poco tiempo fue lo de Hawái, y luego lo de Brasil en agua, y luego lo de Turquía el terremoto, y luego ahorita lo de Chile. Y se nos está olvidando la pandemia. Exacto. No dejes a un lado la pandemia. O sea, y si dijéramos estos principios de valores, no estaríamos entendiendo que desde que Jesús lo dijo. Porque simplemente unos días después hubo el terremoto que duró el terremoto donde mucha gente resucitó y el eclipse, el sol se convirtió en tinieblas por 3 horas. Muchísimo tiempo. Este que viene va a durar 8 minutos, 9 minutos, no sé. Ese duró 3 horas, no un sector de México, toda la tierra. Sí, wow. Ahora, quería leerles algo en Mateo, porque el error en Mateo 25, está en la falta de abastecimiento para las lámparas por razón del aceite. Es decir, el aceite toma significado por el factor luz. Sí. No por el factor ungüento. Las vírgenes no les falta aceite para ponerse en la cara y brillar. Les falta aceite en la lámpara para poder salir. Si hablamos que las lumbreras son por señales, Jesús nos da una parábola. Ahora, ojo, yo nunca había visto esto. Nunca. Hace un tiempo lo empecé a observar. Dice Jaime que no hay agua en las presas en México, siendo así el planeta azul. Y yo le digo, hay demasiada agua, pero Dios no está llenando nuestras presas en muchos casos. Y el agua, Dios, en el ciclo del agua, científicamente comprobado, el agua la saca de los mares y la riega acá a través de ciclones, a través de tormentas, de depresiones tropicales. Él la desaliniza, Él le quita la sal y Él hace. Agua hay, pero cuando el hombre entra, se corrompe de tal manera, eso es uno de los juicios en el tema del agua. Ahora, yo lo que quiero mostrar con las escrituras es, viendo Mateo 25, que el aceite no falta para el cabello. Hay gente que se pone aceite en el cabello, aceite en el rostro, brilla. Sí. El aceite hace falta para poder tener luz en medio de las tinieblas y salir adelante. Y de tal manera que 5 de ellas dicen, no va a alcanzar el aceite. Y el aceite se traduce como luz. Porque si no tengo aceite, ¿cómo me voy a alumbrar? Sí. Entonces les dice, véndanos aceite. No, ve con los que venden. Si hay quien te venda, mira, te puedo dar varias direcciones. Te puedo dar mostrar varios programas donde por una cantidad módica te hacen llegar ahí tu aceitito y tu oración. Ve con los que venden. Porque nosotros nos queremos que nos falte a nosotros. Pero el aceite es para tener luz y poder salir. Porque en la medida que usted no tenga luz, no entiende. Y si no entiende, ¿qué voy a cambiar? Tú vas con alguien y arrepiéntete. ¿De qué me voy a arrepentir? Yo estoy bien. No mato a nadie, no esto, no aquello. Y no sabe que está perdido. Pero le pones poquita luz. Necesito a Cristo. Lo necesitas. Entonces, en la medida que tenemos luz, vemos la condición,
¿Vemos cómo está la lámpara? A mí me llama la atención pasajes como estos. Lea rápidamente. Ahorita contesto la pregunta, Alejandro, con mucho gusto. Vamos a ver qué significa, qué implica eso, ¿sí? Pero nada más quisiera leer aquí en Mateo 25, a partir del verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Este clamor ya se está escuchando. Alguien va a decir, pastor, tienen mucho diciendo que Cristo viene. Sí. La iglesia tiene unas 5 o 6 décadas. La iglesia. Okay. No, más. Estamos en el 2023. 24, perdón. Estamos en el 2024, comenzando el 2024. Y hay una iglesia que tiene avivamientos desde las décadas del siglo anterior. Y entonces, algo de lo que ocurría en los avivamientos en los despertares, el Señor viene, Maranata. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero luego imagínate los que les tocó vivir por ahí del 30 y tantos y el tema de la guerra y el tema de la depresión. Y luego de repente el resurgimiento de Israel, que esa guerra, Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda, donde la sufrieron mucho los judíos, y luego ven el surgimiento de Israel, dicen, Cristo viene. Señales. Porque si a mí me hubiera tocado estar ahí el 14 de mayo de 1948, escuchando la radio, resurgió Israel, y yo leo las escrituras, ¿qué voy a decir? Cristo viene. A lo mejor no estoy pensando que van a pasar 73, 74 años y todavía no ha llegado, pero Jesús también dijo, no va a pasar esta generación, una generación dura de 70, 80 años, ya vamos por ahí del 75, sí. 76, por ahí. Santo. Sí. No pasará esta generación sin que se cumpla todo esto. Ok. Pues sería para considerar. Pero quiero que piense. Y dice la hermana Graciela, es que desde el 83 que el Señor me salvó nos predicaban de su venida. Solo sé que cada día está más pues cerca. claro. Amén. Porque cada vez que ves dices, no había considerado esto, pero sí es cierto, recuperaron el hebreo. Imagínate cuando lo vieron resurgir como nación. Dice, ok, ya se cumplió, la higuera reverdeció, pero todavía no hablan el idioma. Dice, caray. Y luego de repente, oye, están aprendiendo el idioma. Oye, y esto y aquello. Yo le voy a decir una cosa, ya lo he dicho, en radio incluso lo he dicho. Yo no era salvo. Pero de niño mis pesadillas eran el arrebatamiento. Después entendí que era el arrebatamiento. Pero vean si no hay que Dios nos conoce antes de que nosotros le conociéramos. Sí, claro. Mis pesadillas eran el arrebatamiento. Siempre me quedaba. Y yo decía, ¿qué es esto? Mis preguntas es, ¿por qué sueño? Que todos, ya viene, ya. Y de repente, no, ya no. Ya no, ¿qué? Decía yo. Hasta que estaba en el ministerio como pastor, Dios me permitió volver a soñar lo mismo. Dijo, ¿qué te estaba mostrando? Y dije, Señor, pero si yo ni te conocía, pero yo sí. Y Él sabe lo que estamos haciendo hoy en día. En Él, y Él lo produce en nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿no sabe Dios hacia dónde nos está llevando? Yo digo en serio, nadie en mi familia era cristiana y yo soñaba el arrebatamiento. Hoy lo entiendo. Que decía, no entendía, pero que está sellado. Sí. Vienes a Cristo. Cuando ya estoy como ministro, vuelvo a soñar sueños que tuve, dije, y el arrebatamiento. Sí. Y una entrevista con el Señor de un punto que ya he comentado. Pero yo ni era salvo. Y siendo salvo, no me acordé de los sueños. Y siendo ministro, Dios empezó a traer otra vez los sueños. Dije, pero si yo soñaba esto. Dios me estaba mostrando. Hoy entiendo. Entonces, ahorita contesto una pregunta, pero me gustaría que viéramos esto en el 25:6. Sí. Dice, leo un comentario. Sí, por favor, léelo. Guadalupe dice, yo no era cristiana. A los 11 años soñaba la venida de Jesús. Así como ella, así me pasó a mí. Sí.
por eso estaba leyendo. Yo me despertaba llorando porque no estaba preparada. Dios siempre habla, vendrá pronto. Amén. Es cierto, hermano. Ahora, vea por favor qué ocurre cuando se da el clamor. Por eso mencionamos el Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, porque pues unos dicen aquí del 83, otros pudieran decir del 70. En el 70 y tantos había un grupo que se llamaba Maranata, que nació como Maranata. Surgieron movimientos de la final trompeta y de esto y de aquello. Muchos movimientos que venían diciendo, hey, es que Cristo viene. ¿Qué es eso? Es el clamor. Ahí viene el esposo. Ahí viene el esposo. Sí, va a venir. Entendidos resplandeciendo, los que enseñan la justicia. Entonces decía del doctor Diamond, los que enseñan la justicia. Como luminares. Sí. Como luminares. Y habrá tantos otros que enseñan la justicia. Ahora, podremos decir que el clamor no se está dando. Yo les voy a hacer una pregunta, nomás, ahí les va. Los que están conectados. Algo que me voló la cabeza cuando Dios me puso el punto ahí. A ver, Román. Tú podrías relacionar el primer sello ¡plic! Con el nacimiento de la ONU. Yo sí. No estoy diciendo que sea. No estoy diciendo que sea. Pero nosotros, aunque estamos viendo guerra en Ucrania, en Rusia, aunque estamos viendo guerra aquí, que se están poniendo tensas las cosas en Sudamérica, en aquí y allá, ningún momento más complicado en los últimos 100 años que lo que se vivió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y luego de repente, paz y seguridad. Claro, ¿cómo hoy no lo puedo concatenar con el primer sello? Porque estamos hablando de 50 años o más. Y yo sé que la semana de Daniel es un periodo, y yo sé que la semana de Daniel es un periodo de 7 años. ¿Me estoy explicando? Hay que ver cómo acomodar las cosas. Porque nosotros no venimos de un periodo, o sea, yo Román, nací en el 76. ¿De qué se estaba hablando en el 76? Pues a lo mejor la guerra de Estados Unidos acá en Asia con Vietnam. Conflicto. A lo mejor la de Afganistán con Rusia. Pero el periodo de guerra, primera y segunda. Y apenas hubo un espacio entre la primera y segunda y se inicia la segunda y dice, mundial. Millones y millones y millones de personas muertas. Y de repente pasa. Sí, aparte pues que lo más característico de la segunda pues es los nazis, Hitler, y eso sí que fue un juicio de Dios, pues. Y venía contra Israel. Sí. Y del mismo espíritu del anticristo. Y más adelante vamos a pensarlo. Pero sí, a mí me vino esa pregunta y digo, pues sí, pero ¿cómo lo acomodo? Porque imagínate que te hubieran dicho, Julio, no es así. No quiero meter confusión. Pero Julio, naciste después del arrebato. No, sí. Naciste después del arrebato. Julio, pero ¿qué? No hay nada de esto. Los medios controlan todo. Naciste después del arrebato. Te está tocando vivir lo último de lo último. Pero obviamente sabemos por tiempos que en el último periodo del destape de los sellos, en el último periodo, es una semana de 7 años. Sin embargo, esos 7 años son para Jerusalén, para Israel, que se conoce como la última semana de Daniel, capítulo 9, que hablamos de la gran tribulación. La gran tribulación. El tiempo de angustia para Jacob. Ahí dicen algunos comentarios, no está tan descabellada la idea. Dice Alberto Cortés, no cantará Alberto Cortés, no sé. Buen día, pases. Yo de niño soñaba muy seguido que caían bolas de fuego. Este es un sueño, Alberto, que los niños lo están soñando hoy. Tengo niños que sueñan esto en la iglesia. En la iglesia son más los niños que están soñando esto que los adultos. Ahí les encargo.
Dice, yo de niño soñaba muy seguido que caían bolas de fuego del cielo del tamaño de pelotas de tenis. ¿Usted cree que Dios no está en control de eso? Ahora, ¿por qué mencioné el punto de, a ver, imagínate que el sello que está relacionado con paz y seguridad, jinete blanco en caballo blanco, con arco y sin flecha, que ese es un símbolo de paz, pero que viene a conquistar. Dice que salió venciendo y para vencer. Dice que Beto que él también tenía ese sueño. Es que Dios habla, no hay manera. Pero algo que quiero llamar su atención, ¿por qué relato esto y por qué hablo de la pregunta? Oye, pues si a mí me ponen a ver y yo no sé los tiempos y yo no entiendo lo que hoy entiendo, yo diría, mira, cuando nació la ONU, se parece mucho al primer sello, cuando nació la ONU. Y aguas, porque viene un momento de paz que ahorita se ha quebrantado, se ha visto vulnerable. Pero ojo, lo que estaba en ese tiempo no se compara a este tiempo. O sea, la guerra que precedía. Entonces, cuando vino la paz, dijeron todo el mundo, ay, finalmente. Oye, que ya mataron a aquel que se quitó la vida. Ay, no, gracias, Señor. Imagínate. Y entonces llega el Señor, pero cuando te digan paz y seguridad, cuidado, apenas se va a poner sabroso. Sí, wow. ¿Cómo? Ahora, este periodo que ya tiene 70 y tantos años, es un tema, dice Mateo 3.3, ¿dónde está? ¿Quién es? Ahorita lees Mateo 3.3 y vemos si tiene que ver con el tema y si no. Decirle, hermano, se equivocó el programa. Nada. Está soñando. Ahora, ¿por qué explico esto? No porque quiera traer confusión, no quiero traer confusión. Al contrario, quiero traer claridad en la medida que el Señor nos permite tener claras algunas cosas. En el 25.6, léelo por favor, hijo. Sí, pues. Mateo 25.6. Sí. Lo leo. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. ¿El 7, pues? Sí, por favor. Ok, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y aquí me voy a detener. Estamos en Mateo 25, 6 y 7. Mucha atención a lo que estamos diciendo. Alberto Castillo, que dice que se refiere a Mateo 3.3. Siempre antes de el día del Señor, Dios envía un mensajero a que prepare el camino. En su tiempo fue Elías, en su tiempo fue Juan Bautista, y en este tiempo seguramente que Dios va a levantar un siervo. Eso es lo que podemos entender. Y dice Beto, sí, Beto, puede ser así, que lo podamos relacionar con que el nacimiento, pero si dijéramos eso, entonces tendríamos que decir, ¿y dónde quedó el arrebato antes de? ¿O nacimos después del arrebato? Bien loco. Pero ya metiendo así, agarrando el rompecabezas, sacudiéndolo todo y a ver cómo lo acomodamos. No, lo que quiero plantear con preguntas, con cuestionamientos, Salmo 27:4, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir. Preguntar. Debemos de preguntar, debemos de cuestionar, debemos de investigar, debemos de estudiar. En el 25:7 a mí me da una clave que la iglesia entendida tiene que hacer. Sí. Entonces todas aquellas vírgenes, si eres entendido, te levantas. Sí. Despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos. Pero son dos verbos. Levantaron y arreglaron. Y arreglaron. ¿Qué arreglaron? Sus lámparas. Y ahí está el punto, que tiene que ver con una pregunta que hizo Alejandro González. Alejandro González, ¿me estoy regresando, Alejandro? En el sentido práctico, lo que faltará a esas 5 vírgenes es falta de lectura, la palabra, de comunión, pregunta. Okay. Un poco de todo ello. ¿Por qué? Sí. Porque lo primero que hay que hacer es levantarse. Si te levantas, está oscuro, ¿qué buscas? Luz. ¿A luz? ¿No está el foco? ¿No está el celular? ¿Dónde le prendo?
Sí. Estas mujeres se levantan. ¿Qué sigue? Hay que arreglar la lámpara. Y ahí es ahí donde tenemos que pensar. ¿Qué tiempos están viviendo? Y cómo la lámpara es a mis pies tu palabra, ¿cómo la estoy entendiendo? ¿Cómo estoy acomodando los acontecimientos? No que estén a merced de mi interpretación, porque ninguna profecía es de interpretación privada. Claro. Pero ¿cómo estás acomodando los tiempos? Porque hay que arreglar la lámpara. La lámpara es donde se va a aportar la luz, donde se va a depositar el aceite. Amén. Una lámpara puede estar apagada. Puedes apagar el foco. ¡Pum! Se apagó el foco. Ya no tengo luz. Ahí está la lámpara, pero no tengo luz. ¿Cuánta gente leerá la Biblia? No entendimiento. No entiende. Claro. Dice que los impíos no entienden. Entonces los impíos necesitan ser limpios, emblanquecidos y purificados, ¿o no? Sí. Lo vimos en Daniel. Okay. Entonces nosotros, para llegar a un entendimiento, hay que arreglar la lámpara. A ver, yo había entendido esto, pero deja ver qué entiendo. O sea, la Biblia no está mal. Yo soy el que estoy mal. Yo soy. Ahora, ¿por qué decir arreglar? Tengo que acomodarla para que me dé luz. Porque si la lámpara está apagada, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Pregunta Alejandro, ¿nosotros somos la lámpara? Ellas tienen lámparas. Tenemos que ver cómo se acomoda las Sagradas Escrituras. Es que miren, la profecía es tan compleja. Toda la palabra toda la Escritura es palabra profética, la palabra profética más segura. Sí. Pero cuando hablamos de lo escatológico, de los últimos tiempos, pues hay una teoría que nos vamos antes, bueno, no digo una teoría, vamos a decir una tesis. Porque todas estas, si son teorías, se van a comprobar que sí son o que no son, pero una tesis, una doctrina de que nos vamos antes de los sellos. Yo creo eso. Tengo fundamento para creer. Okay. Hay otra que dice, no, nos vamos a la mitad. Hay otra que dice, no, nos vamos a los 3/4. O sea, vamos a pasar tribulación. Hay gente que dice, vamos a pasar tribulación y gran tribulación, pero no la ira. Ok. Porque es tribulación, gran tribulación y la ira. Ajá. Todos coincidimos que no vamos a pasar por la ira, pero no logramos definir si la ira tiene que ver con tribulación y gran tribulación. Okay. No logramos definir. A lo mejor diríamos, sí, tribulación y la ira son diferentes, pero entre gran tribulación e ira no hay un... Entonces, nadie de nosotros, una postura, una tesis, nadie de nosotros, si estamos en Cristo, vamos a pasar por la ira. Dios no nos ha reservado para ira. Pero algo que tenemos que hacer es acomodar la lámpara. Sí. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Si usted lee el capítulo 10 de Daniel, Daniel se metió en ayuno por 21 días. Sí. Okay. Porque el asunto, dice, era urgente. Porque el asunto era complicado. Y él se mete a ayunar porque él no entiende la visión, capítulo 8, 9 y 10. Él no entiende. ¿Qué haces cuando no entiendes? Te humillas a Dios, te metes en ayuno, te metes en oración, porque quieres que la lámpara brille. Amén. Llega un ángel, le explica. Hay que acordarnos que Daniel está en dos partes. La primera sección habla profecías que vivió, de escribir que lo trajeron a Babilonia, lo que pasó con el rey, que pasó con sus amigos. Pero la última sección de Daniel habla de profecías para los últimos tiempos. Nosotros tendremos que acomodar nuestra lámpara. Imagínese que usted trae su Biblia. No, hombre, pues usted que ya está bien viejita, se deshojó, pero mire, así. Yo he visto a Julio meter hojas así. Metiendo del Antiguo Testamento en el Nuevo. Ahora, estaba aquí. ¿Sí va aquí? Pues no sé. Pero imagínate que la Biblia no está equivocada. El que tiene que tener en orden de la Biblia, que tiene que acomodar lo que entiende,
eres tú. Okay. A mí me llama la atención que cuando se levantan, acomodan, arreglan las lámparas. Acomodan. Ahorita tenemos los... Pero si usted se fija, los libros no los tenemos en un sentido cronológico. Okay. La Biblia no está en cronológico. Tengo una Biblia cronológica, donde viene este libro de profetizaciones, y vas viendo el seguimiento de todos los libros. Okay. Ya de ahí alguien le puso orden, ¿no? Cronológico. Tú lees, oye, ¿qué se escribió? Por ejemplo, Mateo no se escribió primero, se escribió Marcos. Okay. Y a lo mejor tú dirías, las primeras epístolas de Juan van después que el Evangelio, y no, el Evangelio viene después. Cosas que dices, espérame. Okay. Entonces hay que arreglar, o sea, hay que decir, a ver, Señor, yo no logro acomodar esto. Aquí está escrito, no está mal escrito. El que no entiende soy yo. Arreglar la lámpara. Okay. Ahora, porque la lámpara será la depositaria del aceite. Una vida consagrada a Dios, una vida con entendimiento, comunión, para que luego me dé luz. Porque si me da luz, podré salir de aquello en lo que estoy y que Dios no quiere que esté. Salí del medio, sí, pueblo mío, para que no seas partícipes. Leímos hace como 2 semanas al rey Josías, cuando manda a limpiar un lugar y le traen el libro, ¿verdad? El libro. Entonces le leen el libro, se conmueve, su corazón se conmueve, se contrista y entonces le viene ese sentir o esa convicción así, y entonces empieza a decir, vayan y pregunten a Dios qué onda conmigo, qué onda con mi pueblo, o sea, está arreglando, Arreglar la lámpara. Está arreglando. ¿Qué va a pasar? Y le dicen, todo lo que dices se va a cumplir, pero por cuanto te humillaste, cuanto te quebrantaste, tú no lo vas a ver. Lo arregló. Entonces, hoy nosotros, teniendo tantas posturas bíblicas, necesitamos acomodar la lámpara, arreglarla y depositar en ella el aceite. Hay varias cosas de las cuales dice la Biblia que es lámpara. Lámpara es las Sagradas Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119. La lámpara del cuerpo es el ojo, no la ventana del alma. La lámpara. Sí, porque no, pastor, ya ve que los ojos son la ventana del alma. No. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo tiene luz, todo tu cuerpo tendrá luz. Ahí hay otra manera de escribir la lámpara. ¿Qué más se describe en la Biblia como lámpara? El espíritu. Los 7 espíritus de Dios, que son el candelabro, con sus 7, la menorá con sus 7 brazos, con sus 6 brazos y su espiga central. Entonces, ahí podemos ver que lámpara se relaciona con los ojos, la lámpara se refiere con las Sagradas Escrituras, lámpara se refiere con el espíritu. Pero aquí dice que arreglan lámparas. Hoy en día, yo ¿cómo entiendo esto? A ver, en base a los acontecimientos, no de los que voy a vivir. Porque imagínate el que nace hoy, o el que nació hace, a veces, ¿qué año naciste tu hijo? 95. 95. Hay de repente jovencitos que me dicen, no, es que como yo nací en el 2008, ¿cuántos años tienes? O sea, ya, y si tú le platicas de eventos, pues lo que le enseñan, ahora ya no están enseñando historia en algunos lugares. Sí, fíjate, en las escuelas no están enseñando historia, terrible. Pero bueno, el punto es que a veces no volteamos para atrás para tratar de acomodar. A ver, vivimos 2 guerras mundiales. No tienen y antecedentes. luego vino un periodo de paz que hasta el día de hoy se ha mantenido ahí más o menos. Oye, es que hubo la Guerra Fría, sí, pero es paz. Hubo paz, hubo tensión, hubo esto, sí. Pero estamos viviendo después de un periodos terribles. Sí. Y entonces, ¿cómo acomodas eso a lo que se está viendo? ¿Cómo arreglas la lámpara en ese sentido? Porque ya te levantaste. Ahora tienes que ordenar de todo lo que te dice las Sagradas Escrituras, dónde va qué cosa con cada cosa. Porque todo esto es verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Y todo esto tiene cumplimiento. Pero el Señor nos dijo, mira, primero va a pasar esto y luego va a pasar esto. En algunas cosas sí nos dice. Cuando veas esto, ya es el fin. Cuando veas esto. Pero la gran mayoría de las profecías de lo escatológico hay que acomodarlas en qué tiempo estamos. Exacto. ¿Me explico? Ok, wow. Entonces, pues, alguien dirá, no, escuché a alguien decir ahí, no, empezamos con los sellos en el 2020. Y yo, espérame, quieto, tranquilo. Quieto.
Ahora, si te vas más para atrás, bueno, revísale el nacimiento de la UN en inglés. Revísale y busca cómo se acomoda esto aquí. Porque esto no está mal. Mi perspectiva puede estar mal, mi postura, mi interpretación. Pero como no es de interpretación privada, entonces, ahora mismo, si nos regresáramos al capítulo 12 de Daniel, tendríamos un problema. Porque los relatos que se los está dando, le está revelando el ángel a Daniel, tampoco se los está dando en orden cronológico. ¿Sí me explico? O sea, tú dices, mira, muchos van a resucitar, van a despertar, muchos, no todos. Ya ahí es un problema. Señor, no van a resucitar todos, no muchos. Bueno, es que unos van a resucitar para el arrebatamiento, pero dice que muchos para confusión. O sea, que te despierten de nuevo, no. Pero Señor, no puedo acomodarlo. Y luego dice, y los entendidos entenderán y resplandecerán, los que enseñan la justicia, los otros no entenderán. Y luego habla periodo de días. Y a Daniel se le revela los periodos de 3 años y medio, que es la gran angustia. Que también Apocalipsis lo dice. A ver, leo comentarios, ya nos está yendo el tiempo. Muy interesantes los comentarios. Fuera de la tierra, es la atmósfera y eso no se remite a la nube. Primera de Tesalonicenses. Ok. ¿De fuera de una postura, dice, si la prueba es en la tierra, fuera de la tierra está la atmósfera y eso nos remite a la nube. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Bien, escucho el comentario, no sé respecto a qué punto en específico lo dices, Beto, pero dice, estamos en los dólares de parto. En los dólares de parto. Sí, yo sé. Ahorita ya lo entiendo. Pero dólares, ok. Dolores de parto, por eso estamos en el entrenamiento de que ya está cerca el tiempo de la segunda venida de Cristo. Sí, amén. Pero vuelvo a insistir. ¿Desde cuándo podemos registrar dolores de parto? Inmediato a que Jesús lo profetizó, los de esa generación dijeron, ahí están los dolores de parto. Y no se estaban equivocando. Porque muchos negaron la fe, muchos fueron perseguidos, muchos fueron muertos, hubo pestes, hubo terremotos. Usted puede leer qué ocurrió 40 años después en Jerusalén y en Israel, después de Cristo. Y se va a sorprender el cumplimiento de profecías. Y decir, no puede ser posible. Dios le permitió ver a esa generación el cumplimiento de profecías. No puede ser posible. Y nosotros estamos acá y estamos diciendo, gracias Señor. Ahora, de ellos a nosotros. Claro. Nosotros estamos llegando barridos. Sí. Barridos a la hora de... Estamos panzando. O sea, de las posturas de arrebatamiento. Sí, es cierto. Durante, post, tribulación. Gracias, ya entiendo el comentario. Gracias, Beto. Sí, y es que es muy importante que nos... Número uno, que nos levantemos. Sí, si hoy es el clamor, levántate. Si Dios te está mostrando sueños, como algunos publicaron aquí, levántate. Sí, no se endurezca. Es el clamor de Dios diciendo, ya es, ya viene. Ahora, ¿qué sigue? Arreglar la lámpara. Acomodar, ok. Acomodar, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo está? Porque, bueno, hay quien dice que no va a haber milenio, que ya estamos viviendo el milenio. ¿Te imaginas? No. Porque Cristo ya gobierna. Y yo digo, pues sí ya gobierna, pero va a venir a gobernar la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. Aún no vemos que todas las cosas le están... Ahora, respecto a ello, muchos tendremos que arreglar la lámpara. Tendremos que ponernos a estudiar, a ver, meternos a ayunar. A ver, Señor, no entiendo. No logro acomodar este pasaje con este pasaje. Tú no estás mal, pero tú no me diste, o sea, no es de que, a ver, hermanos, en la profecía, primero se va a cumplir Zacarías, ¿sí? Se cumple Zacarías, pues, luego se va a cumplir No, Dios no hace eso. Okay. Ni los profetas estaban conscientes de para qué tiempo. Si Daniel te dijo, no entiendo, dijo, ay, muchacho, no vas a ser el único que no va a entender ahorita, pero no te preocupes, no es para tu tiempo. Pero Dios que ya está dando señales y todo eso, claro. Conforme a los comentarios, dicen muchos que ahorita yo creo que no son muy, muy jóvenes,
Dicen mucho. No, hablando de varios hermanitos que escribían, dice, yo desde niño. Entonces, sí, pero si tiene 15 años puede decir desde niño. Hasta mi hijo dice, yo cuando era pequeño, pa. No seas así, sí, Julio. Pero sí, que Dios nos dé el privilegio de ser de los entendidos, de levantarnos, arreglar nuestra lámpara. Y si se puede, que seamos de los que enseñan la justicia. También. Amén. Amén. Conforme a su palabra. Solamente. Sí, no te preocupes, Jaime. Se fue el autocorrector. Está dormido, Jaime. Damos un abrazo, Jaime, recupérate. Pero hay que ver el panorama completo. Porque escuchamos el clamor y aún... Seguimos escuchando el clamor. Yo en uno de los programas de Región Neuma, que toco temas así medios escabrosos, por así decirlo, para algunos, hablé del sonido de las trompetas. Eso es algo que está ocurriendo, está grabado, está documentado. Sí, muchos videos. Y deja tú que la explicación científica es un cielomoto. Sí. No, hombre. Es que siempre le van a ver, le van a acomodar. Es que los impíos no van a entender nada. Sí. Y si nosotros somos, ojo la descripción, me llama mucho la atención, limpios, emblanquecidos y purificados. No es lo mismo. Hay que meditarlo. Okay. Hay que meditarlo. La estadística muestra que en la Biblia Dios saca a los suyos antes del diluvio. No, claro, por eso yo soy de esa manera de pensar. Pero hay luz en el griego de Apocalipsis 3:10. Tereo, ek, 3 horas. Ahí la palabra ek nos muestra que será antes. Sí, totalmente de acuerdo. Pero hay que acomodarlo. Okay. Hay que, a la hora de juntar un pasaje con otro, decir, tú y yo debemos de entender esto que dice aquí se refiere a eso. Ahorita concatenamos, ¿se dieron cuenta? Sí. Hablamos de las estrellas y ¿a dónde nos fuimos? A Daniel. Pero Daniel está hablando de personas que enseñan la justicia. Sí, ellos también son señales. Ellos también están enseñando. Ellos también están diciendo, es más pronto de lo que te imaginas, ¿eh? Sí. Es más pronto de lo que... es que desde niño te han dado oportunidad desde allá hasta acá y no has entendido. No has terminado por arreglar la lámpara y a la hora de la hora te va a faltar aceite. Y no va a haber excusa porque desde niño se te avisó, imagínate. Ahora, quiero concluir porque ya el tiempo se nos fue. A mí me llama la atención que el esposo, o sea, no es como que dijo, voy a llegar a las 8 y luego llegas a las 8 en punto. ¿Y qué pasó? No, ya se fue, es que él viene antes. Llegó a las 7:50. No, pero espérame, él dijo que a las 8. No, él llega antes. ¿Sabe qué me llama a mí la atención? Que no nos va a agarrar desprevenidos por llegar antes. Nos va a llegar desprevenidos. Por no estar preparados. Porque pensamos, no, voy a corregir. Nos va a llegar desprevenidos porque va a llegar después de lo que nosotros creíamos que iba a llegar. O sea, no, todavía no, falta. Se durmieron. No, él se tarda. Bueno, pues habiendo tardados el esposo, dice, ¿dónde dice? Y tardándose el esposo, no les agarró temprano. Quiere decir que mucha gente va a pensar así. Eso dicen. Desde hace mucho, todos los días. Se ha tardado. Bueno, duérmete, échate otro sueño a ver si te alcanzas a levantar. Y ya no la libras. Por eso nosotros no nos podemos volver a dormir. Ese de otros 5 minutos no te conviene en este proceso. Sí. A lo mejor para el trabajo sí, para la escuela sí, pero en este tiempo no te conviene decir, no hombre, eso están diciendo desde los 70, pastor, de los 60. Mi abuelito ya decía, no te duermas, porque si ya sonó el despertador, viene. Si ya se oyó el clamor, viene. Solamente te está dando tiempo porque tienes que ser limpio, emblanquecido y purificado. Amén. Tienes que ser un entendido que resplandece. Amén. Si se puede, enseñarlo. Uno que lo enseña. Leemos y nos vamos. Amén. Beatriz Domínguez, muchas gracias por la palabra, pastor hermano Santana. Por un momento pensé que era viernes al vernos. Y sí, ya ve. Sí, jueves vemos Santana, no sabemos, ¿verdad?
Gracias a Dios que tuvieron la disposición de estar aquí. Es que ya no hay tiempo, más bien estamos en el tiempo justo. Estamos en el tiempo de arreglar nuestra vida, nuestras Amén. cosas. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Amén. Mire, qué misericordia de Dios, qué Amén. maravilla. Gracias, hermana Soledad. Paz, pero a muchos se les pasa el dato de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sí, claro, lo dice Pedro, y ya pasaron 2 días. Así es. Ya el pago a ese que le dejaron del samaritano ya se cumplió. Ya el excedente dice, yo te lo pago cuando regrese, está muy cerca de regresar. Bendiciones para todos. Por favor, les quiero pedir un último favor. Si les es de bendición, si les fue de bendición, compartan y hagan un comentario. Que el que entienda se levante y arregle su lámpara. Luego Amén. platicaremos un poco más de esto. No era el plan, nuestros hermanos traen una lectura, pero yo tenía el Salmo 73 que quería leer, pero es tan importante que entendamos que el clamor se sigue. Hoy hubo clamor de Dios diciendo, Él viene pronto. Amén. Y la esposa dice, sí, Señor, ven. Y el que tiene oídos diga, ven. Y todo aquel que quiere y tenga sed, venga y beba. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Dios está cerca, preparémonos. Amén. Bendiciones para todos. Dios bendiga, hermanos. Bendiciones. Hasta la próxima.